Depreciación. Finanzas en los negocios. La depreciación es la pérdida de valor de un bien como consecuencia de su desgaste con el paso del tiempo. Las empresas deprecian los activos a largo plazo, tanto efectos contables como efectos fiscales. La disminución del valor del activo afecta al balance de una empresa. Es importante que recordemos que no da lugar a ninguna salida de efectivo, solo significa que el activo no vale tanto como antes. La depreciación permite aproximar y ajustar el valor del bien a su valor real en cualquier momento en el tiempo. Existen tres causas principales de lo que es la depreciación. Entre ellos está el desgaste, el paso del tiempo y la obsolencia. La obsolencia está más referida a lo que son las nuevas tecnologías, cuando existen nuevos bienes con mayor tecnología avanzada y nuestro activo fijo pasa a ser inservible. También existen dos tipos de depreciación, que es la contable y la fiscal. La depreciación contable viene en los términos de la norma de información financiera C6 y en el caso de la depreciación fiscal se establece en lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Los factores que consideran para estimar la depreciación de un activo contable es el costo de adquisición, que es el monto pagado por la adquisición del activo, la vida útil, que es el periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para su uso, el valor residual, que es el monto neto que la empresa puede obtener al terminar la vida útil del activo, y el monto depreciable, que es el costo de adquisición menos su valor residual. La depreciación fiscal, a diferencia de la depreciación en términos contables, que se toma en cuenta la vida útil del activo, en esta se va a tomar en cuenta las deducciones que vienen en la ley del ISR, que va a establecer los porcentajes que se van a deducir como aplicados a la depreciación anual. Además, la depreciación fiscal se va a registrar en lo que van a ser las declaraciones de impuestos de la empresa y se va a basar en las reglas de la Oficina de Impuestos. La depreciación fiscal, como ya se los mencioné anteriormente, está en lo que es la ley del ISR y se va a mencionar en el artículo 33 y 34. Dentro del artículo 33 se habla acerca de la amortización de gastos y de los cargos diferidos, y en el artículo 34 nos va a hablar sobre los máximos autorizados tratándose de activos fijos por tipo de bien. En esta tablita que tenemos a continuación podemos ver resumido lo que nos habla el artículo 34. Como podemos ver vienen los activos fijos por tipo de bien y viene del lado derecho lo que son los porcentajes que se les va a aplicar para lo que va a ser la depreciación. Ahorita a continuación les mostraré un ejemplo para que quede mejor entendido. Dentro del ejemplo de la depreciación fiscal tenemos como activo fijo lo que va a ser un vehículo. Nuestro precio de adquisición será de 400,000 y nuestra tasa de depreciar del 25%. Este porcentaje se encuentra en la ley del ISR, en la tabla que les acabo de mostrar anteriormente. Para calcular lo que va a ser la depreciación anual, vamos a hacer una multiplicación del precio de adquisición por la tasa de depreciar y nos va a dar un resultado de 100,000. La depreciación mensual es una división de la depreciación anual entre 12, que van a ser los meses que contiene un año. Para saber cuántos años va a tener de vida útil nuestro activo, vamos a dividir lo que es el 100% que corresponde a la vida útil entre nuestra tasa de depreciar, que es el 25. En este caso va a tener una vida útil de 4 años. En la tasa de depreciación va a ser igual y por lo tanto el monto de depreciación también. Para calcular nuestro valor en libros, en el año 0, como es el año en que adquirimos nuestro bien, se mantiene igual, que son 400,000. Al término de nuestro primer año, lo que tenemos que hacer es una resta del año anterior cuando lo adquirimos, menos el monto de depreciación de ese año, que van a ser 100,000. Entonces nos va a dar el resultado de 300,000. Igualmente para el segundo año, que nos va a dar un resultado de 200,000. Para el tercer año, entonces, vamos a hacer una resta del año anterior, que van a ser 200,000, menos lo del año 3, que son 100,000. Nos va a dar este resultado. Y finalmente,
vamos a poder comprobar que nuestras operaciones fueron correctas si en nuestro valor en libros en el último año de vida útil nos da un resultado de 0. Quiere decir que ya ha terminado la vida útil de nuestro activo fijo. Otro método de depreciación es el lineal. Este es uno de los métodos más utilizados en México y su nombre se deriva del hecho que el valor en libros del activo disminuye linealmente con el paso del tiempo, porque cada año se tiene el mismo costo de depreciación. En la parte de hasta abajo está la fórmula. Esto es, la depreciación anual es igual al primer costo del activo menos su valor de salvamento sobre la vida útil del activo. En este recuadro les dejo un ejemplo de lo que es la depreciación lineal. Como datos tenemos la fecha, el valor de costo, que en este caso son 7.500, y el valor de desecho o salvamento, que son 500, con una vida útil probable de 4 años. Del otro lado está la fórmula que les acabo de mencionar, que es el valor de costo menos el valor de salvamento o desecho sobre la vida útil probable del activo. A continuación les muestro cómo realizar este cuadro de depreciación lineal. Y bueno, básicamente aquí los datos que tenemos es el valor del bien son 175,000 con una vida útil probable de 5 años y un valor de salvamento de 15,000 pesos. Para realizar la fórmula, como se los mencioné, se tiene que poner el valor del bien, que en este caso son 175,000, menos el valor de salvamento, que son los 15,000, sobre la vida útil. En este caso son 5 años, se pone sobre 5, es igual a 32,000. Como lo mencioné, el método de depreciación lineal tiene un cargo por depreciación igual en todos los años de la vida útil del activo. Por lo tanto, al momento de poner el cargo en su cuadro de depreciación, lo único que se va a hacer en el cargo por depreciación es jalar la fórmula para que en todos los años tengan el mismo valor. Una vez hecho esto, se va a sacar lo que es el importe fondo por depreciación. En este caso, en el año 0, que es el año en donde se adquirió el activo, no va a tener ningún cargo ni ningún importe. Por lo tanto, nada más se va a poner el registro en valor en libros, que son los 175,000, que es el valor del bien. A partir del primer año de uso de este activo, se va a poner el cargo por depreciación, que como se mencionó es de 32,000. El importe de fondo se va a poner tal cual el primer año porque no tenemos un registro anterior del importe. Y finalmente, en valor en libros, lo que se va a hacer es una resta de 175,000 menos los 32,000 de cargo por depreciación. En el año número 2, para sacar el importe de fondo por depreciación, lo único que se hace es sumar el importe del año pasado más el cargo del mismo año y nos va a dar un total de 64,000 en este caso. Entonces, para finalizar nuestra tablita, lo único que tenemos que hacer es, en el importe de fondo por depreciación, es sumar el importe del año pasado más el importe de este año. Y aquí lo que se tiene que hacer es una resta del importe en valor en libros del año pasado menos el cargo que se le está aplicando en este año. Esto nos da un total en valor en libros de 15,000 pesos, lo que vendría siendo nuestro valor de salvamento. Y en importe de fondo por depreciación está 160,000. Para comprobar que nuestra tabla fue realizada correctamente, lo único que se tiene que hacer es una suma del importe de fondo más el valor en libros, en este caso el valor de salvamento, como lo muestro aquí, y nos da un total de 175,000, que es el valor en libros del año en que se adquirió el activo. Nuestro siguiente método es el de depreciación por producción y se considera como uno de los métodos que son contrarios del método de línea recta porque este se basa en función de la utilización y no del tiempo.
La fórmula que se va a utilizar es depreciación anual va a ser igual al precio inicial menos el valor salvamento entre las unidades que se puede producir. A continuación les voy a mostrar un ejemplo. Como pueden ver, en la depreciación por producción tenemos como ejemplo lo que va a ser una máquina. Nuestro precio de adquisición van a ser de 225,000 pesos con un valor salvamento de 65,000. Nuestra vida útil en este caso son de 130,000 unidades. Las unidades de producción se van a repartir a lo largo de lo que va a ser la vida útil en años, que en este caso son 5, y aquí del lado derecho hay una pequeña tabla que les estoy subrayando, en donde están repartidas estas unidades. Para saber que estamos de manera correcta, la suma nos tiene que dar lo que va a ser la vida útil. Entonces, en nuestra tabla, en lo que va a ser las unidades de producción, solamente se van a tomar los datos que ya tenemos del lado derecho. En el monto por depreciación, bueno, primeramente tenemos que hacer lo que va a ser nuestra fórmula, que tenemos aquí abajo, que va a ser igual al precio de adquisición menos el valor salvamento entre la vida útil. Nos va a dar un resultado de 1.23. Entonces, ya en el monto de depreciación, lo que vamos a hacer es una multiplicación de las unidades de producción por nuestro valor factor. En este caso nos va a dar un resultado de 46,769,23. En el importe de fondo, como es el primer año, va a pasarse de igual forma y el valor en libros va a ser una resta de lo que va a ser el valor del año pasado, en este caso 225,000, menos el monto por depreciación, que son 46,769,23, y nos va a dar un resultado de 178,230,77, y así sucesivamente. Entonces, en el año cuarto, que es lo que nos falta por resolver, entonces vamos a hacer, para sacar el monto de depreciación, una multiplicación de unidades de producción, por lo que va a ser el valor que sacamos de este lado, y nos va a dar un resultado de 25,846,15. En el importe del fondo solamente va a ser una suma del importe del fondo del año anterior más el monto de depreciación de ese año. Nos va a dar el resultado de 139,692,31. Para sacar el valor en libros, vamos a restar el valor en libros del año pasado menos el monto por depreciación de ese año. Y así sucesivamente. Para el quinto año, de la misma manera, hacemos la multiplicación para sacar el monto por depreciación. Enseguida, nuestro importe del fondo va a ser la suma del año anterior más el monto de depreciación de este año, y el valor en libros nuevamente va a ser la resta del valor en libros del año anterior menos el monto de depreciación de ese año. Nosotros vamos a ver que nuestras operaciones fueron correctas si en el año quinto nos da como resultado en el valor en libros lo que tenemos aquí como valor salvamento. Este es un ejemplo de depreciación por producción cuando tenemos un valor salvamento, pero también podemos tener un ejemplo si no tenemos valor salvamento, es decir, que nuestro activo fijo va a ser desechado por obsolencia. Cuando ocurre este caso, nuestra fórmula lo único que cambia es que la depreciación anual va a ser igual al precio de adquisición entre la vida útil, y una vez que tenemos nuestro valor, que en este caso es de 1.73, procedemos a resolver la tabla de la misma manera. El monto de depreciación va a ser la multiplicación de las unidades de producción por la depreciación anual. El importe de fondo igual va a ser la sumatoria de lo que fue el importe del fondo del año anterior más el monto de depreciación de ese año, y nuestro valor en libros va a ser igual a el valor en libros del año anterior menos el monto de depreciación del año actual. Nosotros vamos a saber que esto es correcto cuando en el último año, que en este caso es el quinto, nos va a dar un resultado de 0, porque en este caso no tenemos un valor salvamento. Y así es como se hace el método de depreciación por unidades de producción. Bien,
Otro de los métodos es el método de depreciación suma de dígitos. Este método da como resultado un importe de depreciación mayor en el primer año y una cantidad cada vez menor en los demás años de vida útil que le quedan al activo. Este método se basa en la teoría de los activos, que los activos se desprecian más en sus primeros años de vida. Como ya les mencioné, la fórmula queda en la parte de hasta abajo, en donde S es la suma de los dígitos de los años 1 hasta N y N es el número de años depreciables restantes. Aquí hay un pequeño ejemplo sobre lo que es el método de depreciación suma de dígitos, y para explicar cómo se realizó esta tabla, nos dirigimos a nuestra hoja en Excel, en donde les explico. Bueno, en este método tenemos un equipo de cómputo con un valor de 6.500 y un valor de desecho o de salvamento de 500. Entonces tenemos que elaborar nuestro cuadro de depreciación. En la parte de los datos tenemos que tiene una vida útil de 4 años, entonces vamos a depreciarlo a 4 años. La fórmula que les mencioné anteriormente la pongo nuevamente aquí. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es sumar los dígitos de los años de vida a depreciar. Tenemos dos formas para sumar estos años. Una que es muy fácil, solamente se suma el año 1 más el 2 más el 3 más el 4 y nos va a dar un total de 10. O podemos hacer lo que es la fórmula. En este caso sería n, vamos a tomar que es 4 por n, que es 4 también, más 1 sobre 2. Nos va a dar un total de 10. De esta forma lo hicimos con fórmula y de esta forma sin fórmula. La segunda parte que tenemos que hacer es invertir el orden para formar fracciones sucesivas decrecientes. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner 4 décimos, 3 décimos, 2 décimos y 1 décimo según sean los años. En este caso solamente son 4 años. Para sacar lo que es la depreciación anual, vamos a guiarnos por la fórmula que está en la parte de arriba, que es producto de la fracción por el valor del bien menos el valor de desecho o de salvamento. En esta parte ya se hizo la fórmula, entonces tenemos que es 1 sobre 10, que en este caso es un décimo, por los 6.500 que tienen de valor el bien, menos el valor de desecho, que en este caso son 500. Nos va a dar un total de 600. Para empezar a llenar nuestro cuadro de depreciación, lo que tenemos que hacer es poner el valor de la depreciación al año. En este caso lo ponemos desde el año 4, 3, 2, 1, que son 2.400, 1.800, 1.200 y 600, según corresponda a la parte de aquí que ya se realizó. Y bueno, para comenzar con la depreciación acumulada, la depreciación acumulada a partir del año 1 se va a jalar tal cual la depreciación anual, porque el año pasado, o sea, el año en que se adquirió el bien, no tiene una depreciación, por lo tanto no tiene una depreciación acumulada. Es por eso que se va a jalar tal cual, y el valor neto en el año 0, que es el valor en donde se adquirió el activo, se va a dejar tal cual en el año 0, y a partir del año 1 se va a restar lo que es la depreciación anual menos el valor neto. Así vamos haciéndolo sucesivamente hasta llegar a nuestro último año, en donde lo único que tenemos que hacer es sumar la depreciación acumulada del año pasado más la depreciación anual del año en el que se está, y nos da un total de 6.000 en este caso. Y para el valor neto lo único que se tiene que hacer es restar el valor neto del año pasado menos
la depreciación anual del año en que se está. Nos va a dar un total de 500. Para saber que nuestra tabla fue hecha correctamente, se tiene que sumar lo que es la depreciación acumulada más el valor neto que nos queda en el último año de vida útil de nuestro activo. Si en el resultado nos da lo mismo que el valor en el año número 0, nuestra tabla fue hecha correctamente. El siguiente método que nosotros tenemos es por doble saldo decreciente. En este método no se deduce al valor de desecho de recuperación del costo del activo para obtener la cantidad de depreciar, porque se va a tomar en cuenta más adelante en la tabla. Una de las características de este método es que es 2 veces la tasa de la línea recta, que ya se había explicado anteriormente. Además, se toma en cuenta o se utiliza cuando el gasto por depreciación es mayor en los primeros años y va disminuyendo a medida que avanza la vida útil del activo. Una nota importante que tenemos que tomar en cuenta es que en este método de saldos decrecientes siempre se debe establecer un valor recuperable del activo, porque de lo contrario, al aplicar la fórmula, el activo se va a depreciar totalmente en lo que va a ser su primer año de vida útil. Y a continuación les voy a mostrar lo que va a ser un ejemplo. Bueno, como pueden ver, tenemos un ejemplo de una máquina nuevamente. Nuestro precio de adquisición en este caso va a ser de 800,000. Nuestro valor salvamento, que ya lo habíamos mencionado que en este caso es como un requisito, va a ser de 30,000 y nuestra vida útil va a ser 5 años. Las fórmulas que vamos a tomar en cuenta, primeramente es la tasa de depreciación anual, que va a ser 1 entre la vida útil y nos va a dar un resultado de 0.2 en este caso. La segunda fórmula que se utiliza es la tasa de doble decreciente, que va a ser igual a la depreciación anual, que en este caso es 0.2 por 2 y nos dará un resultado de 0.4. Para hacer nuestra tablita, vamos a registrar lo que son los 5 años. El costo del activo, que son 800,000, aquí lo tenemos en precio de adquisición. La tasa de saldo doblemente decreciente va a ser la misma para los 5 años, que es 0.4. Tenemos nuestra variable de valor en libros, monto de depreciación, importe de fondo y valor en libros del activo. Lo que tenemos que hacer es, en valor en libros del activo, se va a colocar en el año 0 lo que fue nuestro precio de adquisición, 800,000, y a partir del primer año en el valor en libros se va a pasar directamente lo que fue del año anterior. Entonces, ahora para calcular lo que es el monto de depreciación, se va a hacer una multiplicación de lo que es la tasa de saldo doblemente decreciente por el valor en libro. En este caso nos da este resultado, que son 320,000. El importe de fondo se va a pasar directamente en lo que es el año 1 y el valor en libros del activo es una resta de valor en libros del activo del año anterior menos el monto de depreciación. En este caso nos da este resultado de 480,000. Para calcular lo que va a ser nuestro segundo año, vamos a pasar en valor en libros este resultado del año anterior. Entonces procedemos a realizar nuestra multiplicación de la tasa de saldos doblemente decrecientes por el valor en libros, nos dará el monto de depreciación. Para el importe de fondo vamos a hacer una suma del importe de fondo del año anterior más el monto de depreciación de ese año en el que están, y para el valor en libros del activo se va a hacer la resta del año anterior menos el monto de depreciación de ese año. Vamos a calcular lo que es el año 4. Entonces, en valor en libros, como ya les había mencionado, va a ser igual al valor de libros del activo del año pasado. Se pasa directo ese dato. En monto de depreciación se va a hacer la multiplicación de la tasa de saldos doblemente decrecientes por lo que va a ser el valor en libros. Y nos va a dar el resultado de 69,120. En el importe de fondo es la sumatoria del importe del fondo del año anterior más lo de ese año y nos va a dar el resultado de
696.320. Para sacar lo que es el valor en libros del activo, se va a hacer la resta del año anterior menos lo del monto de depreciación de ese año. La única diferencia que va a haber en este método es que en el último año es cuando se va a tomar en cuenta lo que va a ser nuestro valor de salvamento. En este caso no vamos a pasar lo del valor en libros del año anterior, sino que nos vamos a ir directo al monto de depreciación. Y para calcular esta cantidad, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta nuestro resultado del año anterior del valor en libros, que en este caso es 103.680, y a ese valor le vamos a restar lo que va a ser nuestro valor salvamento. En este caso nos va a dar el resultado de 73.680. El importe del fondo se hace de la misma manera en que lo hemos estado manejando, que va a ser el importe del fondo del año anterior más el monto de depreciación de ese año. Y el valor en libros del activo, de igual manera, se hace la resta del valor en libros del activo del año anterior menos el monto de depreciación de ese año. Nosotros podemos darnos cuenta que estamos correctos si en nuestro valor en libros del activo en el último año nos queda la misma cantidad que tenemos del valor de salvamento. Y también podemos calcularlo haciendo la sumatoria del importe del fondo del último año más el valor en libros del activo, y nos tiene que dar como resultado el precio de adquisición por el que nosotros obtuvimos nuestro activo fijo. Y de esta manera se realiza este método. Y bueno, nuestro siguiente método es el método de depreciación porcentaje fijo, el cual consiste en calcular un porcentaje fijo de descuento de depreciación. Este se va aplicando cada año al valor monetario residual del activo fijo, producto de descuentos anuales anteriores. En la parte de abajo está lo que es la fórmula y el ejemplo de un método de depreciación porcentaje fijo, el cual haremos en un momento en nuestra hoja de Excel. Y bueno, en este ejemplo tenemos una compañía compra una camioneta para el reparto de su mercancía en 75,000. Calcula que su vida útil será de 5 años y que al final de ella su valor de desecho será de 10,000. Bueno, entonces tenemos nuestros datos, que es el valor del bien de 75,000 pesos, una vida útil de 5 años y un valor de desecho de 10,000. Para calcular nuestro porcentaje fijo, el cual va a ser igual en todos los periodos a depreciar de este activo, lo único que se tiene que hacer es sustituir la fórmula que se deja aquí abajo. En este caso sería 1 menos el valor de desecho, que en este caso es 10,000, sobre el valor del bien, 75,000, con una elevación de 1 entre la vida útil, que en este caso son 5. Nos va a dar un total de 33.1675%. Este porcentaje se va a pasar tal cual para el año 1, 2, 3, 4 y 5, según sea el caso de años a depreciar. Por último, para llenar por completo nuestra tabla de depreciación porcentaje fijo, lo que se tiene que hacer es, como lo muestra la fórmula, multiplicar el valor en libros, que en este caso son 75,000, por el porcentaje de depreciación anual. Nos va a dar un 24.875.62 de depreciación anual, el cual se va a pasar tal cual a la depreciación acumulada, como ya lo hemos estado explicando en el transcurso del video. La depreciación acumulada se va sumando conforme vaya pasando los años, a excepción del primero, porque en el primero, en el año en el año pasado no tiene una depreciación acumulada, por lo tanto se pasa tal cual. Entonces, para realizar el año 5 en nuestra depreciación anual, se va a multiplicar, como ya les mencioné, el valor de libros del año pasado, que en este caso es igual al valor de libros del año número 4, por nuestro porcentaje fijo. Nos va a dar 4,000
962.78. Para calcular nuestra depreciación acumulada, se va a sumar la depreciación del año número 4 más la depreciación anual del año número 5. Nos va a dar un total de 65,000. Y aquí, por último, lo que tenemos que hacer en el valor de libros es restar nuestro valor en libros del año pasado menos nuestra depreciación anual. Nos va a dar un total de 10,000. En este caso, para saber que nuestra tabla de depreciación porcentaje fijo fue hecha correctamente, lo único que se tiene que hacer es sumar la depreciación acumulada del último año de vida útil más el valor en libros del último año y nos va a dar un total de 75,000, que en este caso es lo mismo que el valor en libros que teníamos en el año número 0. El método de depreciación por horas. Este método de cálculo de los cargos periódicos por depreciación consiste en distribuir el costo menos el valor residual de un activo fijo durante su vida probable en términos de horas de trabajo. Bueno, aquí les dejo otro ejemplo de lo que es un cuadro de depreciación por horas y lo vamos a hacer a continuación. Tenemos el problema de una máquina cuyo costo fue de 225,000 y se le ha estimado un valor de salvamento de 45,000. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el cargo por depreciación por hora. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí tenemos la fórmula que es el valor del bien menos valor de salvamento sobre horas de operación. Pero para saber cuáles van a ser las horas de operación, lo que tenemos que hacer es sumar las horas de cada uno de los años a depreciar, que en este caso son 4 años. En el primer año tenemos 4,000, en el segundo 3,800, 4,500 y 4,750. Tenemos que sumarlas y en este caso nos va a dar un total de 17,050 horas de operación. Ahora, para sacar el cargo por depreciación, lo que tenemos que hacer es una resta del valor del bien menos el valor de salvamento, que son los 45,000, sobre las horas de operación, que en este caso son 17,050. Nos va a dar un total de 10,55718475. Es muy importante tomar todos los números que nos arroja Excel para tener un mejor resultado. Ahora, para llenar nuestro recuadro de depreciación, tenemos que poner las horas del año 1, del año 2, 3 y 4 como nos lo marcan nuestros datos, tal cual sin poner la suma. Ahora, para el cargo por depreciación, lo que se tiene que hacer es multiplicar las horas de operación por la depreciación por hora, que en este caso es la operación que hicimos hace un momento. Cuando nosotros multiplicamos esto, automáticamente podemos pasar al fondo por depreciación. En este caso, repito, se puede hacer tal cual porque el año en que se adquirió el bien, que en este caso fue una máquina, no puede tener fondo de depreciación. Por lo tanto, se va a pasar tal cual está el cargo en el año número 1. Para el valor en libros del año número 1, lo que se va a hacer es una resta del valor en libros del año número 0, el año en que se adquirió el bien, que es un total de 225,000, menos el cargo por depreciación del primer año. Se va a hacer esto sucesivamente hasta llegar al último año de la vida útil de nuestro bien. Entonces, hagamos el año número 4, que es el último. Lo que se va a hacer es tomar las horas de depreciación, horas de operación, y multiplicarlas por
el cargo por depreciación. Después lo que tenemos que hacer es sumar nuestro fondo por depreciación de un año antes más el cargo por depreciación del año actual a depreciar. Y por último, lo que se tiene que hacer es una resta de el valor en libros del año pasado menos el cargo por depreciación del año actual. Y finalmente, para saber que nuestra tabla fue hecha correctamente, se tiene que sumar el cargo por depreciación más el valor en libros. Y esto nos va a dar un total de 225,000, el cual coincide con el valor en libros del año en que se adquirió el bien. Nuestro siguiente método de depreciación es por tasa arbitraria. La fórmula que nosotros vamos a utilizar es la que se muestra ahí, que es depreciación, es igual a la tasa arbitraria por el precio de adquisición menos el valor salvamento. Esto lo vamos a poder ver en el ejemplo de Excel. En el Excel nosotros tenemos un ejemplo de una máquina cuyo precio de adquisición fue de 120,000 pesos. El valor salvamento en este caso es de 6,000 y nuestra vida útil de 4 años. La característica de este método es que en la tasa arbitral, como se muestra en el lado derecho, nosotros vamos a poderla dispersar a lo largo de la vida útil de este activo. En este caso, hemos decidido nosotros tomar un porcentaje de mayor a menor, como si la vida útil de esta máquina fuera a ser con un mayor rendimiento durante el primer año y fuera disminuyendo conforme van pasando el tiempo. Como resultado de esta sumatoria de nuestra tasa arbitral debe darnos un porcentaje del 100% que va a ser la vida útil de nuestro activo fijo. La fórmula que nosotros utilizamos, que se muestra al lado izquierdo, como ya se los había mencionado, es la tasa arbitral por el precio de adquisición menos el valor de salvamento, y esto nosotros lo vamos a desglosar en lo que va a ser nuestra tabla. Entonces vamos a colocar lo que son los 4 años en tasa arbitral. Vamos a colocar lo que hemos decidido como empresa del lado derecho, que se los estoy subrayando, pero en este caso en la tabla lo colocaremos en forma decimal. Entonces, en nuestra fórmula lo que sigue es precio de adquisición menos valor salvamento, que está en esta parte de aquí, y entonces va a ser 120,000 menos 6,000. En este caso son 114,000 y se va a tomar este valor para los 4 años. El monto de depreciación lo vamos a sacar haciendo una multiplicación de lo que va a ser la tasa arbitral por el precio de adquisición menos el valor salvamento. A continuación, el importe del fondo va a ser exactamente el mismo porque es el primer año y el valor en libros va a ser igual al valor en libros del año anterior, en este caso 120,000, menos el monto de depreciación, que son 45,600, y nos va a dar este resultado de 74,400. Y así sucesivamente. Entonces, para el año 3, para calcular lo que va a ser el monto de depreciación, primeramente, como ya lo había mencionado, vamos a hacer una multiplicación de la tasa arbitral, que en este caso es del punto 20, que se refiere al 20%, por el precio de adquisición menos valor salvamento, y nos va a dar el resultado de 22,800. Para sacarlo del importe del fondo es la suma del importe del fondo del año anterior más el monto de depreciación de ese año, y el valor en libros será igual al valor de libros del año anterior menos el monto de depreciación de ese año. Y así sucesivamente para nuestro último año. Entonces, en el último año se va a hacer una multiplicación de la tasa arbitral, que en este caso es del punto 10 por 114,000, que es el precio de adquisición menos valor salvamento. En el importe del fondo va a ser una suma del importe del fondo del año anterior más el monto de depreciación de ese año. Y finalmente, en nuestro valor en libros va a ser igual a el valor de libros del año anterior
menos el monto de depreciación de ese año y nos va a dar un resultado de 6,000. Este 6,000 es igual a nuestro valor salvamento. Es como nos damos cuenta que nuestras operaciones estuvieron correctas. También podemos verificarlo haciendo una suma del importe del fondo del último año más el valor en libros y nos tiene que dar resultado del precio de adquisición, en este caso de 120,000 pesos. Y finalmente les vamos a explicar cómo estas depreciaciones se ven reflejadas en lo que es el estado de resultados y el balance general. Si alcanzan a ver del lado izquierdo, tenemos un ejemplo de un activo fijo y una tabla. Podemos ver que se utilizó el método de línea recta porque en la cuota de depreciación son exactamente los mismos montos de depreciación. En la parte de abajo tenemos unas notas. En la cuota de depreciación nos dice que esa información se va a mostrar en el estado de resultados y del lado derecho lo que es la depreciación acumulada y el valor neto en libros se va a mostrar en lo que va a ser nuestro balance general o el estado de situación financiera. Como podemos ver en el estado de resultados, nosotros, si bien recordamos, está dividido en dos partes, que son los ingresos de la empresa y los egresos. Entonces, nuestro gasto de depreciación entrará en lo que van a ser los egresos. En este caso tenemos un monto de 24,000, que es la información que viene en la tabla del lado izquierdo como ejemplo. Se va a tomar lo que es el primer año. Y vemos que la información, pues sí coincide. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a tener lo que es el estado de situación financiera y de igual manera tenemos aquí el esquema, lo que es el activo, los pasivos y el patrimonio. Entonces, como sabemos que la depreciación se aplica a lo que son los activos fijos, la depreciación acumulada se va a ver reflejada pues en este rubro. En este caso tenemos lo que es la maquinaria y equipo como ejemplo, que va a tener un precio de adquisición de 120,000, pero la depreciación acumulada del primer año, como ya lo habíamos visto, es de 24,000. Entonces se va a hacer una resta para que nosotros podamos obtener lo que va a ser nuestra cantidad de depreciación acumulada y se vea reflejada en lo que va a ser el total del activo. Por obvias razones, nuestro total del activo y nuestro total de pasivo más patrimonio debe de coincidir. En la siguiente diapositiva también podemos ver cuando nosotros vamos a reflejar esta depreciación en lo que van a ser nuestros asientos contables para que posteriormente nosotros lo hagamos en lo que fue nuestro estado de resultado y balance general que acabamos de ver. Como podemos ver, en la primera parte viene lo que es la maquinaria y equipo y vienen las operaciones de la compra, que fueron de 120,000. En la segunda parte viene lo que va a ser el gasto de depreciación y aquí nos viene una cantidad que son de 2,000 pesos. Como, si bien recordamos, nuestro ejemplo nos dice que anualmente vamos a tener una depreciación de 24,000 pesos. Entonces, es aquí donde entra lo que les había comentado, que la depreciación de un año la vamos a dividir en 12 meses para que nosotros podamos hacer nuestros asientos contables de manera mensual. En la parte de abajo tenemos una nota que nos dice, este registro por 2,000 pesos se repetirá todos los meses hasta que la depreciación acumulada alcance el valor de 120,000. Entonces, en nuestra primera diapositiva donde tenemos el ejemplo, nos viene lo que venía en la tabla y nos viene los años de vida útil que va a tener nuestro activo fijo, que en este caso son 5 años. Entonces, vamos a estar repitiendo esa cantidad de 2,000 pesos durante 5 años en lo que son nuestros asientos contables. Y esto fue los métodos y tipos de depreciación.